Bueno, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a las jornadas de investigación e innovación para residentes Aragón. Esta es la tercera sesión de las jornadas, es la última online antes de la presencial que será el próximo miércoles 29. Soy Rafa Continente, voy a dar la primera de las ponencias de hoy. Y como soy la persona que normalmente ha presentado a los ponentes, pues en este caso me toca presentarme a mí con un formato un pelín distinto, intentando dar un toque más informal para la innovación fácil. ¿Vale? La ponencia de hoy, la mía, es innovación fácil en el ámbito sanitario, la metodología CIR, que es la metodología que utilizamos en el IS Aragón para incorporar a pacientes, personas no expertas, en proyectos de investigación y de innovación. Y si os parece, pues vamos ya con la primera. Por presentarme de manera un poco distinta, os digo pues, cuáles son mis áreas de conocimiento. Soy pues, un 45% ingeniería y diseño, un 35% sociología, un 15% innovación en el ámbito sanitario y un 5% otros, que no me resisto a decir que es más ebanistería y carpintería. Los porcentajes, por supuesto, son orientativos, no lo tengáis muy en cuenta, no es exacto. Como experiencia profesional diré que tengo pues, un tercio de experiencia en generación de ideas y soluciones, otro tercio en ayudar a generar ideas y soluciones y otro tercio en el acompañamiento, en la puesta en marcha de las ideas y las soluciones. Y luego pues un poquito en dar alguna charla que ya veréis que no son online donde más tengo experiencia. Como aspiraciones, pues tengo un 100% de aspiración en ganarme la vida ayudando a conseguir un mundo mejor para las personas. Y como miedos, pues diré que tengo un 99% de miedo a Thanos del universo Marvel. Sí, un pelín friki puede ser que transmita aquí. En la innovación fácil nos lo podemos permitir, ya no así en la innovación llevada al mercado, ¿verdad? O la traslación al sistema público de salud. Y también tengo un poco miedo a dar charlas online. Bueno, si os parece, como esquema de qué va a ser la charla de hoy, simplemente deciros que vamos a hablar un poco del contexto de estas jornadas de investigación y de innovación. Hablaremos de la innovación en el IS Aragón, cómo podemos ayudaros, qué entendemos por innovación fácil y algunas sugerencias que os daremos. Y por último, dos pinceladas de la metodología CIR, que es la que utilizamos en el IS Aragón para esa metodología, para esa innovación fácil y también para incorporar a los pacientes. Pues hablaremos de las fases de la metodología y si nos diera tiempo, que voy a intentar ceñirme al tiempo establecido, pues hablaremos también de alguna herramienta de innovación en la primera de las fases. Bueno, como contexto, ¿a qué os estamos animando en estas jornadas? Bueno, por supuesto, a continuar haciendo vuestra labor asistencial en vuestras disciplinas, medicina, enfermería, psicología, física, pero también os animamos, como hemos visto en las dos sesiones anteriores, a que investiguéis y que generéis conocimiento. Al final, la investigación es generar conocimiento, como dijo un ponente anterior en otra sesión, pues al final la investigación es estar en las fronteras del conocimiento, ampliar esas fronteras. Y en esta sesión pues vamos a animar a que además de generar conocimiento y que investiguéis, que innovéis, que apliquéis ese conocimiento para generar resultados, soluciones tangibles, o bien llevadas al mercado o bien aplicadas al sistema de salud. Bueno, hablando de innovación, yo soy parte de la unidad de innovación y responsabilidad social corporativa del IS Aragón y queríamos deciros pues, cómo os podemos ayudar. Nos encantaría ayudaros si os animáis a innovar en unas cuantas cosas. Permitidme que lo lea, que me limite a leerlo para no extenderme mucho, simplemente que sepáis que esta atención en estos servicios en el IS Aragón, que nos encantará escuchar todas vuestras propuestas y que vuestra iniciativa se materialice en ser parte del IS Aragón como investigadores al menos adscritos al IS Aragón. Bueno,
Lo primero de todo es que damos soporte en todas las fases del proceso de innovación, desde las fases tempranas hasta ya las más finales, que es aterrizar o aplicar los resultados en el mercado o en la traslación al Sistema Nacional de Salud. Bueno, como digo, me limito esto es una lista de la, ¿no? Espero que me compréis todas y cada una de estas cosas. Ayudamos a la puesta en marcha de los proyectos, a facilitarlos y el acompañamiento en esos proyectos. Por supuesto, no os vamos a dejar solos desde la primera fase, tiene que ver con lo que le he dicho, ¿no? Que acompañar en la innovación en todas las fases. Os ayudaremos a implementar herramientas para la innovación fácil y otra innovación algo más compleja, ¿verdad? La que tiene que ver con otras fases. Damos formación en herramientas de innovación, fomentamos la cultura innovadora, apoyamos en la valorización de ideas y resultados de investigación, ayudamos o gestionamos la incorporación de otros actores a vuestros proyectos. Estos actores, como ejemplo, pues pueden ser pacientes, asociaciones de pacientes, industria, universidad, entre otros. Hay alguno más, ¿verdad? Por no decir todos. Ayudamos a la búsqueda de financiación para los proyectos de innovación. En este caso, muchas veces colaboramos con la unidad de proyectos. La sesión pasada, Sergio Cervero, responsable de la unidad de proyectos, impartió una charla. Bueno, pues al final, si os acercáis al IES Aragón, pues somos el equipo de manera coordinada, cubriremos todas las necesidades que tengáis para ayudaros en la investigación y la innovación. Gestionamos también los acuerdos de colaboración con otros actores, asociaciones de pacientes, industria. Asesoramos y gestionamos la protección de la propiedad intelectual con nuestro equipo y también con ayuda de agentes, o sea, de colaboradores y amigos externos. Apoyamos en los trámites de transferencia tecnológica, licencias y creación de empresas. De igual modo, tenemos un equipo en el IES Aragón para esto, pero también contamos con colaboradores externos, como pueda ser, pues, por ejemplo, Gustavo, que va a dar la siguiente ponencia. Apoyamos también en la implementación de los resultados del sistema de salud o llevar las soluciones al mercado. Bueno, la ponencia va de innovación fácil, ¿verdad? Lo primero, si os parece antes de innovación fácil, es definir qué es innovación. Podríamos haber elegido para esta ponencia 1000 definiciones de innovación. Al final hemos optado por la que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice lo siguiente: acción y efecto de innovar, que es mudar o alterar algo, introduciendo novedades y creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. ¿Vale? Aquí hay como dos partes. Hay una parte que es mudar o alterar algo, introduciendo novedades, y luego hay otra parte que es introducción en el mercado o en el sistema de salud, añadimos nosotros. Bueno, lo que está en verde decimos que es lo que es fácil, ¿verdad? Es mudar, alterar algo, introduciendo novedades, o crear o modificar un producto, un servicio, una experiencia. Eso es lo que es fácil, innovar. Lo que en nuestro ámbito es más complicado es introducirlo en el mercado o aplicarlo en el sistema de salud con todo lo complejo que es nuestro sistema. Al final tenemos que asegurarnos y tenemos que ofrecer a la ciudadanía, a los pacientes, productos y servicios que cumplan con todos los requisitos de seguridad, de salud, de bienestar. Eso es lo complicado. Nos centramos en esta charla en la parte más fácil. Es también para nosotros la innovación fácil, y esta es una definición que hemos hecho en el IES Aragón. No deja de ser lo que llevamos haciendo desde que tenemos el apellido de humanos, es adaptar el entorno a las necesidades de las personas y generar soluciones grandes o pequeñas. Normal es que las grandes soluciones requieran de más implicación, de más dificultad, de más recursos, pero hay pequeñas soluciones, pequeños cambios que no requieren grandes cosas, simplemente pues, una motivación, alguien que lo detecte, alguien que quiera hacer cosas, que se rodee del equipo, que, bueno, pues para nosotros eso es la innovación fácil. Adaptar el entorno a las necesidades de las personas y hacer pequeños cambios que tengan un impacto positivo en el entorno donde estamos las personas. No solamente pacientes,
También vosotros, vosotras, profesionales asistenciales y ojalá que investigadores, también los investigadores. Bueno, en nuestro ámbito podemos decir que la innovación fácil es la primera innovación, es decir, una fase temprana, la detección de necesidades, de líneas de mejora y también esa fase en la que podemos hacer pequeños cambios y aquí incidimos otra vez. Aquellos que no requieren pasar por todo el proceso regulado y garantista del sistema. Esto tiene que quedar claro porque puede parecer pretencioso hablar de que la innovación en nuestro ámbito es fácil. No, no, la innovación es muy compleja, por supuesto, pero hay innovación, una parte que es fácil. Incluso la innovación compleja puede simplificarse con algunos consejos que os daremos. Para innovación fácil, ¿algún consejo? Bueno, pues, lo primero es ser conscientes de que podemos adaptar las cosas, que las cosas no siempre son como tienen que ser. Puede ser que nos hayamos incorporado a la unidad o estamos desempeñando nuestra labor asistencial de una determinada manera. Bueno, pues, lo primero que hay que hacer es ser conscientes de que podemos cambiar cosas. ¿Cuánto? Bueno, pues es verdad que está regulado, pero hay muchas cosas que se pueden cambiar. ¿Qué más? Cuantas más personas aporten en el proceso, de forma estructurada, mejor. Pensemos en vuestra unidad, pensemos en otras unidades, pensemos en otros servicios, pensemos también en pacientes, e incluso no en pacientes, también ciudadanía, ¿verdad? Es muy importante incorporar a perfiles expertos en distintas áreas. Y aquí los pacientes son también expertos, si bien no son expertos en el desarrollo de proyectos de investigación, ni en labor asistencial, ni de innovación, son expertos en lo que les pasa a ellos. Un área de conocimiento importante, como decía, es el de las necesidades de las personas, para quienes se generan soluciones. Como decía, no solamente es el paciente, también es el profesional asistencial, vuestros compañeros y compañeras, los investigadores y otros actores en el ámbito de salud. Es importante tener un buen clima para la innovación, empatía, ponerse en los zapatos de las personas implicadas en el proceso. Insisto, no solamente en los pacientes, sino también en compañeros, en investigadores, en otros actores. Es importante abordar el problema desde distintos ángulos. Para eso, cuantos más perfiles distintos se incorporen, pues mejor. Comprender, y es importante también comprender muy bien todo lo relativo a nuestro problema ahorro. Saber los recursos con los que contamos, los objetivos propios, los objetivos de otros compañeros, otros actores, otros agentes que van a participar en el proyecto y, por supuesto, entre otras cosas, las necesidades de los beneficiarios, las personas para quienes estamos generando las soluciones. Para crear un buen clima, pues os diría que permitamos el fallo. Esto no es labor asistencial. En la labor asistencial, pues el fallo pues, no está bien visto, es normal. A mí no me gustaría. Como paciente, que os equivoquéis. Pero aquí sí, estamos generando soluciones y un buen clima implica permitir el fallo. No al final del proceso, las soluciones que se generen tienen que ser perfectas, pero en las primeras fases, por favor, tomadlo con calma, no hace falta sacar un 10 en las primeras fases, se puede fallar. Os proponemos también potenciar la autonomía y permitir estructuras horizontales en los proyectos de innovación fácil, sensibilizar y motivar a las personas hacia la innovación. Bueno, vosotros que ya estáis inscritos en estas jornadas ya venís motivados de casa. Bueno, pues motivad a vuestros compañeros y compañeras para participar en proyectos. Es importante tener soporte en los procesos de generación de ideas y soluciones. Aquí estamos nosotros, a vuestra disposición. No estaréis solos. Estaremos encantados de participar en 1000 proyectos que podáis plantear. Lo importante es comenzar e incluso os ayudaremos a tener el mejor clima para los procesos de innovación. Es importante alinear los propósitos de las personas con el proyecto. Vosotros podéis haber detectado alguna necesidad o línea de mejora y tal vez los pacientes tengan otros propósitos. Bueno, pues en la medida de lo posible hay que alinearlos y también los objetivos del proyecto en las necesidades de las personas. Y otra cosa importante es humildad y estructura activa. Escucha activa, perdón. La innovación, ¿qué más? ¿Qué más para la innovación? Bueno, importante. Participar en algo que os importe, que os motive, que necesitemos. Y también, por un lado está la motivación, que esto nos va a dar
tiempo, ¿verdad? Implicación en el proyecto, que cuando os canséis, pues que digáis, bueno, estoy cansado de participar en este proyecto, pero me motiva. Pero lo importante también es colaborar con la gente. Y para eso, para colaborar con otros perfiles, es importante hablar un idioma común. Y aquí de idioma común es donde hablamos de metodología CIR. La metodología CIR es la metodología que utilizamos en LIS Aragón. Sobre todo, podríamos resumirlo en que es un idioma común. Pensad que quien más, quien menos, puede estar un tiempo viviendo en el extranjero, ¿verdad? Pensemos en Inglaterra. Si sois como yo, que me dormía en las clases de inglés antes de ir a la universidad, pues el nivel de inglés era, pues lo podéis tener, pues básico. Seguro que no, que lo tenéis mejor, pero yo os digo qué es lo que he vivido yo con otras personas de otros países. A Inglaterra, te ponías a hablar con gente de Inglaterra y no entendías ni papá, no había forma, los aburrías, no tenían paciencia y demás. Pero sin embargo, los desplazados, ¿verdad? Pues los españoles juntábamos con belgas, portugueses, franceses, alemanes, marroquíes, libios, brasileños, y te entendías. ¿Por qué? Porque hablabas un inglés no especializado, hablabas un chapurreo de inglés, las primeras palabras, las palabras que todo el mundo conoce, que veníamos posiblemente desde nuestros distintos territorios con ese inglés básico, pero el caso es que estas nacionalidades que no éramos ingleses nativos nos entendíamos y te lo pasabas bien y te reías y demás. Sin embargo, había una barrera con los ingleses nativos, ¿verdad? Bueno, pues eso pasa muchas veces en muchas disciplinas. Quien es experto en una disciplina habla su idioma, pero no habla un idioma con el que pueda conectar o colaborar con otras personas. Bueno, pues esta metodología CIR es ese idioma más simplificado que es de fácil acceso para muchos perfiles y bueno, que sirve para colaborar. Por supuesto que según qué nivel de conversación se necesita el inglés más culto, pero para comenzar a colaborar, pues es esto. Es una metodología de innovación centrada en las personas, como otras metodologías que tal vez conozcáis, como pueda ser el Design Thinking o el Sprint de Google, otras metodologías ágiles utilizadas en informática, otras metodologías que podáis utilizar en vuestras disciplinas. Y está pensada para que personas con distintos niveles académicos y culturales puedan participar a lo largo de todo el proceso. Es una metodología para personas no expertas en innovación ni investigación. También es una caja de herramientas, como decía, es una metodología simplificada. Estas herramientas, estas metodologías de las que hablo, pues como el Design Thinking, Sprint, son cajas de herramientas que cogen distintas herramientas de otras disciplinas y las utilizan estructuradas a lo largo de toda la fase de la metodología. Pues esto es igual, escoger herramientas. Unas se simplifican y otras se utilizan de la forma natural, dependiendo del proyecto, y con eso a generar todos juntos soluciones. ¿Qué ventaja o qué diferencia tiene frente a otras metodologías? Pues que son etapas intuitivas y es una lógica cotidiana. Lo que hemos hecho ha sido simplificar otras metodologías. Esto hemos quitado todo el polvo y toda la paja de todo el marketing de otras metodologías que son útiles para otros ámbitos y lo hemos dejado en lo que, bueno, pues la gente puede utilizar sin grandes aspavientos, sin grandes conocimientos, pero sobre todo les ayuda a estructurar y a compartir y colaborar. Y como rasgo diferenciador de esta metodología, lo más importante es la fase de comprensión. La fase de comprensión, como veremos ahora, es generar conocimiento. Pensad ahora si esta metodología está pensada para gente no experta en proyectos, con diferencia de nivel académico y cultural, y funciona, pensad qué podéis hacer vosotros, que lleváis años en vuestro ámbito, que estáis formados, que tenéis experiencia en proyectos, con esta metodología. Lo único que os decimos es cogerla, utilizarla y trabajar y hablad en este idioma común con otros actores que hablen sus lenguas, pero con los que queréis colaborar en un proyecto concreto de investigación e innovación en el ámbito sanitario. Bueno, pues la CIR es un acrónimo formado por las 3 fases de la metodología. Hemos estructurado el proceso en 3 fases. Comprender, idear y realizar. Nosotros decimos, todos los proyectos de innovación pasan por distintos periodos, distintas fases, y nosotros
os sugerimos que estructuréis el periodo en el proyecto en estas tres fases: comprender, idear y realizar. ¿Qué hacemos para comprender? Bueno, pues simplemente utilizamos distintas estrategias generales. Son las estrategias que utilizamos como personas, como decíamos, desde que tenemos el apellido de humanos. Si bien no tenemos por qué utilizar todas, alguna de estas hacemos. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un proyecto, por pequeño que sea, como puede ser, por ejemplo, arreglar un pequeño cochecito que nuestro vecino nos ha dicho: oye, se me ha roto esto, ayúdame a arreglar esto. Bueno, pues lo que creemos o os proponemos, bueno, postulamos que hacemos es pensar en experiencia propia, qué otras vivencias anteriores he vivido y qué me van a ayudar a resolver el problema al que me estoy enfrentando. Utilizamos también la estrategia general de descomponer un proyecto grande, pues descomponerlo en partes más pequeñas para comprender mejor en qué consiste o dónde está el problema o la línea de mejora. Otra estrategia principal es preguntar. Si no sabemos por dónde empezar o nos atascamos en un sitio, podemos preguntar a otro perfil, a otra persona. Observamos también cómo funcionan las cosas, nos documentamos y cuando ninguna de estas cosas funciona, pues o filosofamos y en nuestro favorito, preferido también, tiramos del método científico. No sé si luego preguntaréis, luego no habéis preguntado nada en las otras dos sesiones, pero cuento y espero y deseo que en este caso sí que preguntéis. En cualquier caso, pues estas son las estrategias generales. Dentro de estas estrategias generales, por la especialización de dónde hemos llegado, los niveles de especialización donde hemos llegado los humanos, obviamente estas estrategias generales se han especializado en herramientas concretas, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la estrategia general de descomponer, pues hay herramientas que se utilizan en distintas disciplinas, como puede ser una herramienta, el análisis funcional o hacer un mapa de actores. Seguro que en vuestra disciplina conocéis alguna más. Dentro de la estrategia general de preguntar, pues están herramientas específicas como puedan ser encuestas en profundidad, formularios presenciales, online, grupos de discusión, todas las que se os ocurran, lo que es la entrevista o las preguntas propias de psicología, cuando vosotros estéis en consulta, bueno, distintas manifestaciones de preguntar, ¿verdad? También podemos observar. Nos documentamos en bibliotecas especializadas, en revistas, en Google, en YouTube, en mil cosas. Filosofamos, poco hay que explicar, ¿verdad? Y el método científico, como digo, nuestro favorito, pero que no siempre tenemos por qué aplicarlo en según qué proyectos sencillos. Bueno, dentro de la fase de comprensión, como decíamos, que es la fase a la que más importancia damos o sugerimos dar en los proyectos de innovación, lo primero que hacemos es definir o conceptar más bien qué queremos comprender. Una vez que hemos hecho eso, decimos qué información tenemos que conseguir. Al final, la fase de comprensión es conseguir información y traducirla en conocimiento asimilado sobre el cual trabajar y para después pasar a la fase de ideación, a generar ideas. Después de definir y conseguir la información y definir la información a conseguir, pensamos cómo conseguir esa información. Nos iríamos a la anterior fase, ver esa información que hemos listado que tenemos que conseguir, ver cuál es la mejor estrategia general principal para conseguirla y dentro de la estrategia general elegir las herramientas propias para conseguir esa información. Hay mucha información que ya la tenéis, pues porque a lo mejor estáis hablando con pacientes, incluso no es información, es conocimiento asimilado, porque habéis detectado patrones, habéis visto que cuando pasa tal cosa sucede esto en un montón de casos o que en casos concretos no pasa esto por tal cosa. Lo importante es llegar al final de la fase de comprensión con conocimiento asimilado. Es transformar la información en conocimiento. Insisto, parte de ese conocimiento ya lo tenéis asimilado. Otro, no. Os hemos incluido aquí un pequeño diagrama de la fase de comprensión que no deja de ser lo mismo que os he dicho. 3 fases: fase de comprensión, ideación y realización. En la fase de comprensión, definir cuál es el reto, cuál es el objetivo, cuál es la línea, el problema. Conseguir mucha información, transformarla en conocimiento antes de pasar a la fase de ideación, de creatividad,
Seguro que con las herramientas de creatividad, estáis familiarizados con muchas herramientas de creatividad. Bueno, pues todas esas herramientas están en esta fase, la de ideación. Pero después de generar esas ideas, hay que aterrizarlas, hay que hacerlas realidad. Y tienen su propia fase, que es la última de las fases del proyecto, que no deja de ser materializar esas soluciones. Esa materialización, esa realización pueden ser pequeñas soluciones parciales o una solución final que englobe todas ellas. Me estoy yendo de tiempo, no me da tiempo a explicar todo lo que es la metodología, pero espero que con esto eh, hayamos sembrado algo para que contéis con Elisa Aragón, que os animéis a hacer innovación fácil, que sepáis que después de la innovación fácil os acompañaremos en todo el proceso de llevar esas soluciones al mercado, al sistema de salud. Y nada, sin más, me despido y espero al menos alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿No? Pues entonces paso a presentar al siguiente ponente, que es Gustavo Fuster, con la ponencia Protección de Resultados, Investigación e Innovación y Transferencia. Gustavo estudió formación en la Universidad Complutense de Madrid, cursó un máster de Dirección y Administración de Empresas Biotecnológicas, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y un máster en Ciencia y Tecnología Química por la UNED. Fue director de Desarrollo de Negocio y de Patentes en la entidad biotecnológica Genetrix Corp. Y entre 2005 y 2009 fue director de patentes de una agencia española, de la Agencia Española de Propiedad Industrial. Del 2009 al 2011 fue director de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Obtuvo el título de agente de la propiedad industrial española en 2007, el de agente europeo de patentes en 2008 y diploma CIPI en litigios sobre patentes europeas en 2011. Actualmente cursa un máster de bioinformática y el grado de ingeniería informática en la Universidad Oberta de Cataluña y está con Hoffman Elite desde 2011. Pues, Gustavo, Creo que te han dado si una te versión muy parece, larga de currículum y además desactualizada. Pero oye, muchísimas gracias, de verdad. La verdad que es un placer, sinceramente, oírte. Te he estado escuchando, Rafa, y espero cumplir una de las cosas que has dicho, que me ha parecido muy interesante, que es el hecho en sí de que sea capaz de transmitir la información en un lenguaje que tú lo has dicho muy bien, que realmente sea capaz de entenderse. Y nada, agradeceros sinceramente la invitación que habéis cursado y la verdad que estoy súper agradecido de estar aquí. Nada, voy a intentar ser mínimamente breve porque, bueno, ya me ha comentado Rafael que tenemos el tiempo que tenemos en este sentido 20, 25 minutos, 30 minutos, y voy a intentar a ver ser útil, ¿no? En caso de que la charla, pues, bueno, pues en algún momento queráis consultar algo, pues me imagino que para eso está la gente de la OTRI, o si no, ya directamente nosotros siempre estaremos encantados de cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis, digamos, hacernos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a compartir pantalla para enseñaros la presentación y a ver un poco qué os parece. Es una presentación muy simple sobre propiedad industrial y a ver si soy capaz de compartirla, que antes lo hemos ensayado y he sido capaz, por lo tanto, debería ser también capaz ahora. Vale. Simplemente una pregunta. ¿Estáis viendo mi presentación? ¿Alguien me puede decir si está viendo mi presentación, por favor? Bueno, sí, sí, se ve. Este es nada. vale. Sí, es Imagino. lo que es en ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, bueno, Se ve, lo único que si quieres poner la pantalla completa, no sé si es FNF5 o algo así, el eh, PowerPoint. ahora mismo lo voy a hacer así. Vale, oye, pues muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias. Pues nada, oye, pues bueno,
reiterar mis agradecimientos, digamos, a esta invitación, ¿no? De las jornadas de investigación para residentes. A mí me gustaría solamente trasladar algunos mensajes muy específicos de la propiedad industrial, ¿vale? En primer lugar, a mí me gustaría empezar diciendo una cosa que a lo mejor es de algún interés, ¿no? Si os habéis fijado, alguien que toque mínimamente la propiedad industrial, os habréis fijado que siempre solemos hacer una diferencia entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Y muchas veces la gente se pregunta, oiga, ¿qué diferencia hay entre propiedad industrial y propiedad intelectual, ¿no? Sobre todo en virtud del hecho de que en algunos países, como puede ser en Inglaterra o aquellos países de un ámbito más anglosajón, no hay un término como el de propiedad industrial, ¿no? Simplemente se habla de propiedad intelectual, ¿no? Intellectual property. En España, al menos, hacemos esa diferenciación porque la propiedad industrial engloba todos aquellos derechos, como pueden ser patentes, que hablaremos un poco de ellas, como pueden ser modelos de utilidad, como pueden ser diseños industriales, como pueden ser marcas o signos distintivos. Básicamente, la propiedad industrial lo que marca son todos aquellos derechos que tienen en común que hay que llevar a cabo una acción de registro administrativo para que el derecho nazca. Es decir, para que una patente sea una patente, tienes que registrar el título como patente. Para que un signo distintivo sea un signo distintivo, tienes que registrarlo. Es decir, la acción administrativa de registro es lo que hace que todos estos derechos se unen bajo un paraguas que llamamos propiedad industrial, ¿vale? Con respecto a la propiedad intelectual, no es así. Por ejemplo, la creación de una obra musical, la creación de una obra literaria, la generación de un software. Todo este tipo de cuestiones son cuestiones que lo que hacen es se generan con el mero hecho de la creación. Es decir, el mero hecho de crearlas ya hace que ese derecho sea tuyo. Ahí el problema que tenemos cuando hablamos de propiedad intelectual es que claramente ahí existe el problema de la prueba, ¿no? ¿Cómo pruebo yo que he creado una obra musical en tal fecha, con tal contenido, o una obra literaria? Es decir, ahí es donde se va un poco el tema de la prueba, ¿no? No es que el derecho no esté creado y no sea tuyo, sino que si tienes que probar que ese derecho realmente lo creaste tú en una fecha determinada, tendrías que, de alguna forma, tener algún tipo de registro, algún tipo de prueba. Entonces, dicho esto, lo que estáis viendo es que al fin y al cabo hay una bifurcación, hay una dicotomía, hay dos tipos de derechos. Uno es la propiedad industrial y la propiedad intelectual que se diferencian por estas definiciones que acabo de dar yo. Dentro de la propiedad industrial tenemos, y aquí lo podéis ver, patentes, tenemos también modelos de utilidad, tenemos también otro tipo de derechos que vemos. Y dentro de la propiedad intelectual tenemos copyright y tenemos, por ejemplo, que se acerca un poco más a la propiedad intelectual que otra cosa, lo que sería el secreto industrial o know-how, ¿vale? Ahora, hay una cuestión que es importante, que es a la hora de plantearos cualquier tipo de innovación, como las que ha comentado antes Rafa, no solamente tenéis que de alguna forma plantearos, oiga, bueno, pues esto me merece la pena, digamos, protegerlo, no me merece la pena protegerlo, sino incluso que no solamente existen las patentes en la vida, porque muchas veces lo que nos encontramos nosotros es que la gente solamente piensa en patentes, muchas veces a la hora de proteger cualquier tipo de innovación. Las patentes ocupan un lugar importante y es un lugar crucial en algunos sectores, como puede ser el biomédico, en lo que es básicamente terapias innovadoras, lo que es terapia celular, lo que es cualquier tipo de terapia con small compounds. Todo ese tipo de terapias normalmente casi que es elemental o fundamental protegerlas por patentes. Pero luego hay otro tipo de terapias, como pueden ser terapias relacionadas con dispositivos médicos, diagnóstico, pronóstico, todo este tipo de cuestiones en donde no es tan fundamental, digamos, el proteger únicamente con patentes, sino que las patentes es una parte más de las formas de protección de este tipo de activos.
Y ese tipo de activos normalmente, igual que cualquier otro, pero ese tipo de activos, sobre todo en este tipo de áreas técnicas concretas, como pueden ser dispositivos médicos, diagnóstico, pronóstico, todo tipo de aparatos, también ligados un poco a toda la cuestión médica, normalmente no se protegen solamente por patentes, sino que se protegen teniendo en cuenta que hay otro tipo de activos que ayudan a proteger el global de esa tecnología. En este sentido, no nos olvidemos que tenemos marcas, tenemos también diseños industriales, tenemos también secretos industriales. Hay una serie de conglomerado de activos intangibles que nos permiten proteger fielmente un producto. Entonces, en este sentido, lo que yo quiero es que tengáis o que saquéis de aquí, al menos de estos 20-25 minutos de charla que voy a dar, saquéis al menos una cuestión que para mí es muy básica, que es que a la hora de proteger cualquier producto, no solamente productos en el ámbito de los dispositivos médicos, sino cualquier tipo de producto, cualquier tipo de metodología, tenéis que pensar un poco en que hay muchos tipos de activos intangibles distintos. Por poner un ejemplo quizás muy simple, si nos vamos a un teléfono móvil, pues el teléfono móvil se protege de muchas formas distintas. Se protege por las propias marcas comerciales, como puede ser en este caso Nokia, como puede ser Producto 208, como puede ser Startup Tone. Tenemos también copyright, que en este caso sería el propio software que utiliza el producto, pero también los manuales de usuarios, los tonos de llamada, todo estos normalmente serían copyright, serían de alguna forma derechos de autor. Luego tenemos también, en este caso, patentes, más que modelo de utilidad. Luego voy a explicar un poco la diferencia que hay entre estos dos tipos de activos, ¿no? Pero también tenemos normalmente patentes. Las patentes, ¿qué pueden proteger en una situación como esta? Pues protegen normalmente métodos de procesamiento de información, protegen directamente algunos sistemas o algunas partes de sistemas operativos, protegen también formas de interaccionar con el usuario desde la parte de la terminal, etcétera, ¿no? Y luego también tenemos diseños que protegen la apariencia externa de lo que es el dispositivo e incluso secreto industrial en cuanto a algunos aspectos que no han sido publicados y que son elementales, ¿no? También muy relacionados normalmente en este tipo de áreas con el software. Al final, lo que yo os quiero hacer ver es, de una forma reiterativa durante estos 20-25 minutos, es que hay distintos tipos de activos intangibles que caen dentro del ámbito de la propiedad industrial o intelectual y que os pueden servir para proteger fielmente cualquier innovación que podáis tener. Esto yo quiero que de alguna forma quede reflejado en esta charla. Y que a la hora de proteger cualquier innovación que vosotros podáis hacer, tenéis que pensar siempre un poco out of the box, no pensar únicamente en patentes, que insisto, también, sino que también de alguna forma intentemos proteger de forma integral todo lo que es nuestro producto a través de los distintos tipos de recursos jurídicos que nos otorga ahora mismo la ley. Luego, hay muchas veces que nos planteamos, bueno, y cada uno de estos recursos de una forma muy fundamental, muy simple, ¿qué son, no? Uno de los recursos que tenemos para proteger la innovación, que es uno de los más utilizados y de los más fuertes que hay, son las patentes. ¿Pero qué es una patente? Pues una patente no es nada más que un derecho de exclusiva durante un periodo temporal que le otorga básicamente el Estado digamos, al titular de una innovación a cambio de que la divulgue fielmente. Es decir, ¿qué es lo que es una patente realmente? Es un derecho, lo que llamamos un derecho exclusivo negativo. ¿Para qué te sirve? Y además temporal. ¿Para qué te sirve? Para obstaculizar que otros puedan llevar a cabo aquello de lo que tú has patentado. ¿Y qué es lo que te exige el Estado que he dicho antes a cambio de darte ese derecho? Te exige el describir la patente de forma suficientemente clara y concisa como para que un experto en tu área pueda reproducir fielmente la invención con la mera lectura de esa patente con el conocimiento que se le atribuye a un experto en la materia. Entonces, bajo este punto de vista, una patente es algo muy interesante porque te otorga ese derecho temporal, que suelen ser 20 años, y por ende te otorga 20 años de protección o de exclusividad en aquellos territorios donde tú hayas depositado la patente, puede ser Estados Unidos, Europa, Canadá, China, cualquier otro territorio, por ese periodo, insisto, de 20 años que podría incluso generalizarse o extenderse hasta 25 años en algunos casos concretos, en el que tú serás la única persona capaz de comercializar eso que tú hayas inventado, ya sea una metodología, un uso o un producto.
La cuestión es que siempre hablamos de un derecho de mercado para comercializar. Nunca hablamos de un derecho para impedir la investigación o la innovación. Es decir, una patente jamás puede servir para impedir que otros puedan seguir investigando, innovando, desarrollando innovación en aquel área donde tú hayas patentado. Lo que sí que vas a poder impedir con una patente siempre es, digamos, esa capacidad de poner en el mercado y sacar un dinero, un provecho comercial de esa investigación. Pero lo que no vas a poder es obstaculizar, digamos, esa investigación. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis aquí una primera herramienta jurídica que suele ser una herramienta, yo creo que tremendamente útil en este sentido. Por otro lado, tenemos lo que llamamos los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad también son interesantes, también caen igual que las patentes, de hecho, dentro de los derechos de propiedad industrial. Y los modelos de utilidad tienen una gran diferencia con las patentes, en el sentido de que ambos, tanto las patentes como los modelos de utilidad, protegen innovaciones, como por ejemplo un método, como por ejemplo un proceso nuevo de síntesis química, como por ejemplo un producto farmacéutico, protegen, digamos, este tipo de composiciones, este tipo de compuestos, pero la gran diferencia es que el modelo de utilidad protege un aspecto concreto de lo que protegen las patentes y no lo protege todo. En este sentido, la patente antes he dicho que dura 20 años, el modelo de utilidad no dura 20 años, dura 10 años. Y además no se encuentra en todos los países del mundo. Las patentes prácticamente en todos los países del mundo vas a ver que hay patentes. En el caso de los modelos de utilidad vas a ver que los modelos de utilidad se circunscriben a algunos países concretos. Por ejemplo, dos grandes excepciones que no tienen modelos de utilidad son Inglaterra y Estados Unidos. En el caso de España sí hay modelo de utilidad, igual que lo hay en Alemania, en Francia o en Italia, ¿no? y en muchos otros países. La gran diferencia con las patentes, como he dicho antes, es que es la duración. La patente dura 20 años, un modelo de utilidad dura la mitad, dura 10 años. También lo que he dicho antes, no todo lo que se puede proteger por patente se puede proteger por modelo de utilidad. Un caso muy claro son los productos farmacéuticos. Las composiciones farmacéuticas únicamente se pueden proteger por patente, no se pueden proteger por modelo de utilidad. Otro caso muy claro son los procedimientos, por ejemplo, el software. El software dentro de para implementar una metodología, cualquier tipo de metodología, se puede proteger por patente. En el caso de un modelo de utilidad, no. Cualquier tipo de procedimiento no es protegible a priori a través de lo que son los modelos de utilidad. Y luego, por otro lado, los modelos de utilidad tienen una ventaja muy clara con respecto a las patentes. Una patente tarda entre 3 y 5 años en concederse. El coste de las patentes es muy elevado. En cambio, un modelo de utilidad tarda en torno a 4 a 6 meses, 7 meses al menos en España en concederse. Es mucho más barato y además es mucho más fácil que te concedan un modelo de utilidad que una patente, porque el criterio de actividad inventiva, que es uno de los criterios que no vamos a ver hoy porque no da tiempo, pero el criterio de actividad inventiva, que es uno de los criterios fundamentales en las patentes, se da de forma mucho más laxa o se examina de forma mucho más laxa en el caso de los modelos de utilidad. Y por tanto, realmente cuando hablamos de modelos de utilidad, hablamos de un título que es más fácil de conseguir, es más rápido para conseguir, dura también menos, pero no en todos los campos necesitamos 20 años de protección. Y por tanto es otra herramienta que tenéis dentro del ámbito de la propiedad industrial y que en algún momento os pudiese llegar a interesar utilizar. Por otro lado, tenemos básicamente las marcas comerciales. Las marcas comerciales es algo que es fundamental y sobre todo te das cuenta de lo fundamental que son las marcas comerciales, que también es otro tipo de título, otro tipo de activo intangible que cae dentro del ámbito de la propiedad industrial. Te das cuenta de la importancia que tienen las marcas, sobre todo cuando no la tienes. Y os pongo un caso muy claro. Si alguien quiere abrir un negocio, quiere abrir cualquier tipo de establecimiento, ya sea dentro de la hostelería o dentro de lo que sea, y no registra su marca, se puede encontrar en una situación muy compleja cuando se da cuenta de que a 100 metros viene otro y te registra la marca. La misma marca que tú tienes, te la registra. Y ahí se da una situación complicada, porque en el caso de las marcas, el problema que se da es que digamos que tiene el derecho el primero en registrar, no el que con más antigüedad venía utilizándolo, al menos si no era de forma notoria. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que, a la hora de hacer cualquier tipo de negocio, de poner en marcha cualquier tipo de negocio, es altamente, altamente crucial que por favor tengáis esto, que es un derecho fácil, es un derecho que además
cualquier abogado, hay muchísimas empresas que pueden dar estos servicios. Realmente es algo sencillo de hacer y es algo sencillo de hacer y no es excesivamente barato, no es excesivamente caro, disculparme, y por lo tanto, oye, os quitáis del medio este problema si queréis de alguna forma poner un negocio o cualquier cosa en este sentido. Luego, por otro lado, lo que tenemos son lo que llamamos las design patents, que eso es más bien una forma de hablar más estadounidense que de otro tipo. Y los design patents, o lo que llamamos nosotros modelos y dibujos industriales, o simplemente diseños industriales, es algo que tiene bastante sentido. ¿Por qué tiene bastante sentido? Porque en algunos casos no te interesa proteger una invención, no te interesa proteger una innovación, sino lo que te interesa proteger es el diseño simplemente de un aparato. A lo mejor tienes un aparato, un dispositivo que tiene una apariencia distinta. Pasa, por ejemplo, en los móviles y pasa, por ejemplo, en muchos campos técnicos, ¿no? Donde te interesa proteger el diseño porque el diseño de alguna forma sea innovador. Sea un diseño muy bonito o sea un diseño que de alguna forma se pueda asociar claramente a tu empresa o a tu marca comercial, ¿no? En estos casos, los diseños es algo que es bastante barato. Existen cosas como pueden ser los diseños comunitarios, que son relativamente baratos, duran en torno a 25 años y mientras esa apariencia externa sea útil, pues realmente puede ser una herramienta que también convendría que supieseis que existe y que supieseis que de alguna forma se puede utilizar cuando toca. La gran diferencia entre los diseños y lo que sería básicamente una patente o un modelo de utilidad es que el diseño únicamente protege la apariencia externa. En ningún caso está protegiendo lo que es la funcionalidad. ¿Vale? Cuando hablamos ya básicamente de lo que sería básicamente un modelo de utilidad, una patente, se protegería más aspectos puramente funcionales, ¿vale? Eh, por eso realmente son herramientas que se pueden incluso complementar, ¿no? En un caso, un producto protege las partes más funcionales, como pueden ser metodologías, como pueden ser implementables por software o no, o el producto de una forma más funcional, más genérica, y luego proteges algo muchísimo más concreto, que es la apariencia externa de un objeto, de un producto ya mucho más concreto, ¿no? En este sentido, se podría hacer así. Sin entrar dentro de estas consideraciones, porque no nos dan tiempo de por qué uno debe inventar invenciones y tal, eso quizás en otra charla, en otro momento, lo podemos hablar un poquito más general. Me gustaría plantearos, por si acaso este vídeo lo queréis revisar en algún momento, digamos, en el tiempo, hay una serie de ventajas y desventajas para cada uno de los títulos que yo he expresado antes, ¿no? Y yo me imagino que cuando tengáis una innovación en el futuro, algunos de vosotros a lo mejor, incluso ahora mismo, puede ser que tengáis algo que ya estéis innovando, algo que ya tenéis pensado. Es importante, por favor, que sepáis un poco las ventajas y desventajas de cada uno de estos registros. Por ejemplo, en el caso de las patentes, tienen claras ventajas, ¿no? Es algo muy fuerte, normalmente es un título bastante fuerte, es un título que además la mayoría de los inversores les gusta ver que además sea un título bien redactado, bien hecho, que protege tu tecnología, ¿no? Por lo tanto, y sobre todo es lo que llamamos un tradable asset, ¿vale? Yo creo que todo este tipo de cuestiones hacen que las patentes, digamos, tengan un lugar primordial a la hora de herramienta de protección de tecnologías innovadoras. Pero no nos olvidemos que también tiene ciertas desventajas muy claras, ¿no? La patente. En primer lugar, divulga tu invención. Es decir, una patente no deja de ser una forma clara, concisa y reproducible de lo que tú quieras inventar. Por lo tanto, si a ti lo que te interesa es mantenerlo como secreto industrial y crees que vas a poder mantenerlo como secreto aquello que tú hayas innovado, hombre, pues patentarlo no parece lo más sensato, porque patentándolo lo que vas a hacer es precisamente lo contrario, es divulgarlo. Entonces, no nos olvidemos que las patentes, aun teniendo todas las ventajas que hemos visto, constituyen una divulgación y si eso puede ser un problema, pues tienes que reconsiderar un poco esta opción. La patente se divulga a los 18 meses desde la fecha de primera presentación de la misma. Suele ser la fecha que llamamos de prioridad. Luego es una herramienta que puede ser bastante cara, dependiendo un poco de los países donde quieras utilizarla, etcétera. Puede ser una herramienta que es bastante cara. Y luego la concesión, y eso ya creo que lo he dicho antes, dura entre 3 y 5 años. O sea, no es una herramienta que se conceda directamente. Y luego, por otro lado, también es verdad que te puedes encontrar con procedimientos complejos, situaciones complejas a nivel jurídico,
incluso una vez que se haya concedido a la hora de hacer valer los derechos de la patente frente a un tercero. Suele ser algo caro, suele ser algo que lleva entre 2 y 4 años y suele ser algo que normalmente está en manos de las grandes empresas, ¿no? Aunque hoy en día hay ya herramientas jurídicas, sobre todo con la patente europea unificada, que permite, digamos, una mayor facilidad para las pequeñas empresas para también poder acceder, digamos, a este tipo de cuestiones más jurídicas, ¿no? Como si alguien me infringe, pues poder actuar frente a ese infractor. Ahora mismo cada vez es más posible. Luego, como alternativas a las patentes, que pueden ser alternativas o pueden ser complementarias a las patentes, pero en este caso, claramente yo creo que estamos hablando de alternativas, es, bueno, divulgar la información, ¿no? En muchos casos, divulgar la información es una alternativa que siempre se tiene. El problema de divulgar la información y no patentarla o no protegerla por secreto industrial ni hacer absolutamente nada, es que luego de cara a inversores poco vas a poder vender. ¿Vale? Lo que sí que es verdad es que aquello que tú divulgas normalmente tiene un claro valor, en el sentido de que estás impidiendo que otro pueda patentar esa información a posteriori. Por lo tanto, puede ayudarte a tener una cierta libertad de operación. Si no te interesa protegerlo de ninguna forma y no te interesa mantenerlo como secreto industrial, lo más sensato es que tú publiques lo antes posible y de la mejor forma posible, porque al menos sabes que si tú posteriormente quieres comercializar aquellos aspectos, pues no va a haber nadie que te vaya a paralizar en este sentido. Luego, por otro lado, mantener el secreto industrial es una alternativa muy buena a las patentes. Lo que pasa es que es una alternativa no exenta de riesgos. El secreto industrial es algo que ahora mismo está muy en boga. Todo el mundo habla de secreto industrial, de know-how, la importancia que tiene y tal. Pero la realidad es que, aunque sea algo que no sea muy caro y sea algo que realmente te puede mantener ya no 20 años, sino toda la vida que quieras, algo como secreto, mientras no se divulgue, pues sigue siendo secreto. El problema es la protección del secreto industrial. El secreto industrial, en principio, es algo muy difícil de defender. Porque te puedes encontrar en situaciones donde tienes una metodología que no has compartido con nadie, que a lo mejor te da un mayor rendimiento en una síntesis química o te da algún tipo de mejora, pero esa metodología puede ser que haya algún tipo de empleado o algún tipo de persona o socio tuyo o alguna persona con la que trabajes que simplemente fugue la información. Es decir, y contra esas situaciones, pues la cosa jurídicamente se complica muchísimo, porque aunque tengas un derecho y aunque realmente puedas probar que ha habido un problema serio, luego de cara a los abogados ya te metes en un proceso judicial que puede durar años y es una situación complicada. Por otro lado, es muy difícil normalmente, dentro del contexto anterior, el demostrar si alguien ha violado o no ha violado tu derecho. Es decir, la carga probatoria suele ser compleja, ¿no? Y luego, por otro lado, si alguien, digamos, legítimamente llega a la misma situación que tú has llegado, a un procedimiento, una metodología o cualquier cosa que tú mantengas como secreto, alguien puede llegar legítimamente, digamos, al mismo punto, pues evidentemente estamos hablando de una situación donde no podrías hacer nada por mucho secreto industrial que tú puedas tener, ¿no? En este sentido. Y luego ya, por último, en cuanto al secreto industrial, uno de los grandes problemas que tiene el secreto industrial es precisamente toda la parte contractual, ¿no? Es necesario, es oportuno y es lógico que cualquier empresa o cualquier persona que quiera comercializar y mantener algo como secreto industrial, con todo el mundo que tiene acceso a esa información, necesitas poner los cortapisos, digamos, apropiados a nivel contractual para que la gente guarde la información como confidencial o guarde la información como secreto industrial. Pero sí, pero también es cierto que incluso a nivel informático yo recomendaría siempre que haya una serie de privilegios, es decir, que en este sentido no todo el mundo tenga acceso a la misma información dentro de una empresa o dentro de un grupo de investigación, ya que el tener, digamos, que el que todo el mundo tenga acceso a todo, pues dificulta tremendamente este tipo de cuestiones. Y luego, pues el no hacer nada es algo que yo simplemente no recomiendo. Ya para acabar con esta charla, lo que yo quería básicamente es, en estos 20-25 minutos que tenía de charla, hasta las 2, era básicamente de deciros, oye, existen este tipo de activos intangibles, no solamente existen las patentes, sino existen otras cosas, existe el know-how, existen los modelos de utilidad, las patentes, las marcas comerciales, existe también los diseños industriales. Por favor, tener en cuenta todo este tipo de activos
tener en cuenta también los costes que tienen, tener en cuenta que cada uno de estos activos tiene un propósito concreto, que no todos los activos sirven para todo y que pueden acompañar muy bien la innovación si son bien utilizados, pero si son mal utilizados lo que van a hacer es dificultar la transferencia, reducir tremendamente vuestra parte económica porque son derechos normalmente muy caros y tener un impacto más negativo que positivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Vamos a probar suerte a ver si en esta ocasión hay preguntas al respecto, ¿no? Gustavo, pues muy interesante, especialmente ese repaso por los distintos mecanismos de protección que muchas veces las patentes pues opacan, ¿verdad? Las dejan en un segundo plano e incluso aun conociéndolas pues, se te olvidan que están y son muy útiles y esperemos pues que los asistentes a las jornadas pues puedan hacer uso de los mismos. Muchas gracias otra vez, Gustavo. Gracias a ti, Pues Rafa. Un abrazo. un Hasta abrazo. Chao, luego. chao. Pues ahora vamos a la última de las ponencias de la jornada de hoy, que va a dar Carlos Lapuerta. La ponencia es de mi investigación en la innovación y colaboración con otros actores, modelo cuádruple hélice de innovación. Como os decía en la presentación que he realizado al comienzo de la jornada, nosotros hacemos por incorporar a distintos actores a vuestros proyectos y el Cluster Ara Health, de donde es Carlos, pues es sin duda un gran aliado y de todo para incorporar a los distintos actores gracias a su modelo. Os presento a Carlos. Carlos Lapuerta es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza. Estuvo vinculado a la investigación porque compatibilizó los estudios 2 años y medio con una beca de apoyo a un doctorando en el taller de la industria de inyección del plástico de la Universidad de Zaragoza. Comenzó su trayectoria profesional dirigiendo el Departamento de Industria de Cámara Zaragoza, donde se gestó el proyecto de creación del clúster de la salud de Aragón durante 2012. Se incorpora como gerente del clúster con su creación en febrero de 2013. No sé, Carlos, seguro que tú te presentas, aportas datos del clúster tuyos, pero yo creo que con esto ya tenemos un boceto. Muchas gracias por participar y a tu disposición. Soy un oyente más. Gracias, Rafa. No voy a añadir más a la presentación, es más que suficiente. Déjame enlazar mi presentación con algo que has comentado inicialmente. Me ha gustado algo que has dicho cuál es la parte fácil de la innovación y cuál es la parte difícil. Estamos viendo, sobre todo en el mundo emprendedor, diferentes iniciativas donde la parte fácil es la de crear el servicio, crear el dispositivo. La parte complicada es llevarlo a mercado. Y hemos visto fracasar muchos proyectos con ideas muy buenas que al final no han encajado en el mercado y el proyecto ha fracasado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente un comentario para enlazar. Voy a intentar compartir la pantalla, que creo que ya lo estoy haciendo. Imagino que estáis viendo la portada de mi presentación. Pone muchas cosas, entre comillas, en lo que Rafa me pidió hablar. Me he querido centrar en la parte más importante, que es la cuádruple hélice. Y para llegar a esa cuádruple hélice, tenemos que pasar antes por otras cosas, ¿vale? Presentaré lo que es un clúster, porque a lo mejor no es tan conocido como esperamos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo estamos constituidos y llegamos a esta parte de cuádruple hélice? Y luego voy a contar un poquito de otras cosas que pone en el título, hablando de innovación y también cómo podemos colaborar, ¿no? Bueno, ¿qué es un clúster? Probablemente el concepto de triple hélice, que es el concepto más clásico, lo tenemos en la cabeza, que es esta parte del interior de estos 3 círculos donde coincide la parte de academia, la parte de investigación, la parte de formación, la parte de gobierno, de apoyo a las iniciativas empresariales y sobre todo la parte de la empresa, ¿vale? Este es el modelo de triple hélice y nos lleva a preguntarnos qué es un clúster. Bueno, un clúster es algo que ya existe. Una cosa es el clúster y otra cosa es la iniciativa clúster que trata de dinamizar ese entorno ya existente dentro de un espacio geográfico. Entonces, para hablar de clúster, tenemos que hablar primero de si ya existe esta realidad. Nosotros, cuando estuvimos haciendo el trabajo de constitución del clúster en 2012,
lo primero que tuvimos que hacer fue un mapeo del sector en Aragón. ¿Hay suficiente masa empresarial? ¿Hay suficiente investigación y más de más I que pueda aportar conocimiento a esta masa industrial? Y finalmente, ¿hay apoyo gubernamental? Tenemos apoyo a la actividad empresarial, apoyo a la actividad de nuestro sector, que en este caso es la salud, ¿no? Ese fue lo primero que tuvimos que preguntarnos. Entonces, vale, hicimos ese mapeo y efectivamente confirmamos de que existe suficiente masa en Aragón como para tratar de poner en marcha una iniciativa clúster para dinamizar esta realidad que ya existe. Entonces, cogiendo la definición de clúster y trasladándola al clúster de salud, primero decimos que es la combinación en un espacio geográfico, esto es muy importante, en la región de Aragón. Es difícil construir clúster de ámbito nacional porque se pierde esa esencia de vinculación con el territorio. Entonces, es en la región de Aragón de un sector productivo. En este caso, estamos hablando del sector salud, donde confluye esta triple hélice, empresas, centros de investigación y apoyo gubernamental, en un proceso colaborativo. La colaboración es básico para los servicios que prestamos desde el clúster y de cómo hacemos funcionar el clúster. De proyectos conjuntos podemos hablar de colaboración y de carácter innovador. Ya la innovación está dentro de la propia definición del clúster. De esta parte, vamos a definir un poco mejor esta parte que ponía arriba del sector productivo. Nos tenemos que agregar alrededor de una tecnología, por ejemplo, el clúster TIC de Aragón, el clúster de la fotónica de Cataluña o un segmento de mercado, un negocio. Pues en este caso es el negocio de la salud. Hay otros clústeres que están en el negocio de la automoción o de la aeronáutica o del agua. Entonces, en nuestro caso es el negocio de las áreas. Dicho de una manera más práctica de cómo trabajamos en el clúster, trabajamos para mejorar la competitividad de las empresas. Ojo, las empresas, si tengo que dedicar un minuto a una empresa para mejorar su competitividad, o tengo que atender no sé qué rollo de un centro de investigación público, de la universidad o no sé qué, tendré que dedicarme a la empresa porque es nuestro objetivo. Nuestros proyectos son para las empresas, pero no podemos renunciar de estar rodeados de esta triple hélice en la que se agrega los centros de provisión de investigación y de formación, como por ejemplo el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Bueno, mejorar la competitividad de las empresas en proyectos colaborativos, insisto, de alto impacto. O sea, no estamos comprando papel de impresora para todos los socios del clúster para que impriman más barato, no. Estamos haciendo proyectos colaborativos de alto impacto que son cruciales para mejorar la competitividad de sus instituciones. Normalmente estos proyectos los hacemos sobre todo en el área de innovación, aunque también trabajamos en otras cosas, pues internacionalización, que también le damos un poco, gestión del talento, formación, etcétera, etcétera. Sin olvidar el tema de gestión de relaciones. Ya también profundizaré un poco en esto. ¿Vale? Con esto yo creo que queda claro lo que es un clúster. Pues, ¿qué hacemos? Pues hacemos, como he dicho, gestión de relaciones. Para que esto funcione, tenemos que hacer gestión de relaciones. Para hacer proyectos principalmente en innovación, aunque también hacemos internacionalización y alguna otra cosa. Y relacionado con el networking, también gestión de redes, a nivel regional, nacional, internacional. Dicho esto, vamos a ver qué hay en Aragón. Aragón, existe sector suficiente en Aragón, tanto empresarial como en cada una de las otras patas de la triple o cuádruple hélice, pero esto no es una comunidad como podría ser Cataluña, donde está el 50% del sector farma de España, donde puede haber, me invento, 200 empresas biotech y podemos hacer un clúster biotech con 50 empresas. No, esto es muy horizontal y nuestra composición responde a lo que tenemos en la región. Y me importa contároslo para que sepáis un poco qué tipo de conexiones tenemos dentro del clúster de manera directa con nuestros propios socios. Sector farma, principalmente una única farma multinacional, todo el sector de distribución farma, todo el sector prácticamente biotech de la región. Tenemos aquí como socios de número y alguna otra colaboración con alguna otra empresa que no es socio de número, pues tenemos vínculos colaborativos con ellos. Bueno, nutracéuticos bueno, esto es lo que hay en la primera parte. En producto y equipo médico, bueno, por nombrar algunas, pues una gran multinacional que fabrica jeringuillas, por ejemplo, una empresa regional muy chula que fabrican mallas quirúrgicas y algún otro producto para continencia urinaria, todo esto para los cirujas.
Podoactiva yo creo que es muy conocido, no merece la pena nombrarlo, y Nicom, una gran empresa aragonesa que empezó como distribuidor de productos de electromedicina y ahora pues ha crecido mucho con todo el tema de desarrollo de TIC. Tiene incluso producto propio de diagnóstico basado en inteligencia artificial para médicos para cáncer de mama, si no me equivoco. Inteligencia artificial, un proveedor de inteligencia artificial, cada vez lo incorporamos más en nuestros proyectos. Farma Vázquez, bueno, tienen aquí parte logística y sobre todo es la segunda o tercera parafarmacia más importante a nivel nacional y la única que está en manos de la familia creadora y no ha sido vendida a un fondo de inversión. Equipamiento hospitalario, pues camas hospitalarias, sistemas de comunicación, equipos relacionados con tratamientos radioactivos, menaje, calidad del aire y luego arquitectos e ingenieros para diferentes cuestiones, tanto obra civil del sector especializada o para influir en nuestros procesos productivos. Y finalmente los proveedores de servicios sociosanitarios. Pues, bueno, salud laboral como más prevención o como más, hospitales como MAZ, como San Juan de Dios o como Hernán Cortés, residencias, porque es una parte muy importante de los usuarios, de los productos que hacen muchos de nuestros socios, bueno, una serie de startups que proveen de diferentes servicios sociosanitarios y, bueno, anécdota, pero muy interesante, Balneario de Ariño, que se quiere visibilizar como muy especializado en salud. Tiene médicos en su plantilla y con ellos estamos haciendo varios proyectos que luego creo que me da tiempo a contar alguna cosa. Proveedores de conocimiento, triple hélice. Bueno, pues las dos universidades, los dos centros tecnológicos, vosotros, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, la Fundación para la Gestión de los Investigadores en Aragón y una escuela de negocios, porque estamos hablando de servicio para empresas. Y la parte gubernamental, pues apoyo de internacionalización, Cámara de Comercio, apoyo de, bueno, Cámara hace más cosas, es apoyo general para la actividad empresarial, la especialización en internacionalizaciones de Aragón Exterior y finalmente el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que lo vemos pues, como nuestra entrada hacia el sistema público. ¿Dónde está aquí el acceso a los hospitales? Bueno, pues a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y a todos los investigadores que están o vais a estar ahí. De aquí yo creo que no merece la pena insistir más, aparte, bueno, yo creo que no, que no. ¿Dónde está la cuádruple hélice? Vale, trabajar en triple hélice es natural, enseguida nos sale empresa, gobierno, que es necesario, y la parte de conocimiento, que es esencial en nuestros proyectos. ¿Dónde está la parte de cuádruple hélice? Vale, me estoy adelantando, la cuento a continuación. Por acabar de hablar del clúster, he hablado de sectores, farma, biotech, etcétera, etcétera. Pero también podemos hablar de cadena de valor. I+D+I, podría ser el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, estar ahí, que esta I+D+I va, digamos que solidificando y llegando hacia mercado, su industrialización, ya la fabricación, pero hay que distribuir y al final también tenemos que prestar servicios, ¿no? Pues toda esta cadena de valor. O negocios, vamos a mirarlo de otra manera, ahora que está tan de moda el One Health. Pues One Health, salud humana, salud animal, salud ambiental, salud laboral, ya lo he nombrado antes, vida activa, wellness, bueno, pues tenemos diferentes otros subnegocios dentro de nuestro propio clúster de salud. Venga, lo de la que estaba diciendo de la cuádruple hélice, que me he adelantado antes. Pues muy sencillo, es muy fácil en nuestro sector hablar de la cuádruple hélice y de incorporar a la sociedad dentro de nuestros proyectos. Vosotros, los profesionales sanitarios y futuros investigadores clínicos, estáis en relación directa con los propios usuarios de las tecnologías. O sea, es que vosotros veis qué necesitáis porque lo estáis utilizando y podéis decir, necesito esto, o necesito esto, nadie me lo soluciona, voy a montar yo una empresa, como hemos hablado antes con todo el tema de protección y de innovación, ¿no? Entonces, en vuestro caso es súper sencillo. Y ahí tenemos pues, el Hospital de la MAZ, los dos hospitales más, el San Juan de Dios y el Hernán Cortés, las residencias, pues con las personas mayores y con los trabajadores que están pegados a las personas mayores que ven que necesita la persona mayor y que necesitan ellos para hacer su trabajo. Balneario de Ariño, lo he contado antes, tiene un perfil muy, muy concreto. Normalmente personas mayores que van a pasar durante 11 días con unos tratamientos muy, muy bien metodizados y con un perfil pues, de senior y bueno, pues ahí tenemos otro. La Asociación contra el Cáncer. Esta es la manera
más fácil de decir dónde entramos en la cuádruple hélice. En el sector salud, directamente a las asociaciones de pacientes, ¿no? Ellos representan a los usuarios de manera sectorial, con sus problemas, con un conocimiento muy directo, pues tenemos que seguir creciendo en la incorporación de asociaciones de pacientes que se involucren en nuestros proyectos y nos hagan hacer pues, soluciones pues, más humanas, más cercanas a lo que quiere el cliente o el paciente final. Entonces, bueno, aquí con mi poca habilidad con PowerPoint, pues intenté volver a dibujar esta cuádruple hélice. Empresa, academia, gobierno, que es lo clásico, y añadimos esta pata de sociedad que nosotros le incorporamos así. Luego voy a insistir más, voy a describir cómo es la cadena de valor de nuestros proyectos y veréis cómo estamos incorporando a estos usuarios pacientes finales. Bueno, gestión e innovación en la Health. No lo he dicho antes, por indicar la importancia que tiene la gestión de innovación, la gestión, el servicio de llaves en mano que prestamos en el clúster a nuestros socios para buscar financiación pública para los proyectos de I+D+I que desarrollan nuestros socios, normalmente empresas y normalmente promovidos por empresa. ¿Cómo funciona la cadena de valor en este caso? Normalmente es una empresa líder que ha detectado una necesidad, una oportunidad de mercado y que quiere desarrollar una innovación. Hablo de innovación, me cuesta más hablar de investigación o desarrollo, normalmente estamos más en la parte de innovación, que no quita que acudimos a las líneas de investigación industrial o de desarrollo experimental, que son como se están convocando estas ayudas para industria. Al final estamos en un sector muy cercano a la investigación y nos resulta muy fácil meter nuestros proyectos como investigación industrial. Tenemos que hacer una investigación que quizás a veces está lejos del mercado para averiguar una serie de cuestiones que necesitamos para luego irla avanzando y acercando hacia el mercado. Entonces, esta empresa que conoce, que ha detectado esta oportunidad de mercado o esta necesidad, es el líder del proyecto, aunque a veces no tiene las capacidades suficientes para desarrollarlo. Igual se tiene que rodear de algún proveedor que le aporta alguna tecnología que le falla. Igualmente, acabo de decir que acudimos a líneas de investigación industrial. A veces tenemos que acudir a centros tecnológicos, a centros de investigación, a universidades que nos aportan una base científica que nos permite demostrar que estamos haciendo un proyecto de investigación industrial. Bueno, esta empresa líder normalmente se relaciona con su cliente, que no necesariamente tiene que ser el usuario final. Este cliente eleva hacia arriba pues, una definición de necesidades o de cómo su entorno normativo o otras cuestiones que es necesario tener en cuenta para lo que desarrolle esta primera empresa vaya bien. Y finalmente el usuario final, que como digo no tiene por qué coincidir con el cliente. Llamémoslo demostrador o pilotaje o testeo o esta parte de la cuádruple hélice que llevo hablando desde hace un rato. Vamos a poner un par de ejemplos. Estos son casos reales de proyectos que estamos haciendo en el clúster, que los llevamos a la línea de ayudas de agrupaciones empresariales innovadoras. Son proyectos colaborativos del Ministerio de Industria, de Investigación Industrial o Desarrollo Tecnológico. Este desarrollador TIC le dice a su cliente, ¿veis? Esto lo he querido poner a la misma altura. Oye, yo necesito un dispositivo para medir las condiciones ambientales en puestos de trabajo que hay altas temperaturas. Bueno, pues este desarrollador TIC coge la idea a su cliente y va a hacer este dispositivo. Pero bueno, estos tíos son muy buenos, pero no controlan de todo. Entonces, por un lado, necesitan un proveedor externo para la parte de Internet de las cosas, todo el tema de sensórica, comunicación de baja potencia, bajo consumo, datos, etcétera. Y por otro lado, necesita otro proveedor para que le haga todo el módulo de inteligencia artificial. Al final vamos a recoger datos, lo vamos a contrastar y vamos a ver, no hay que parar de trabajar porque hace 40 grados, sino hay que parar porque hace 35 grados y ya ha ocurrido esto y sabemos que este es el momento de parar. O igual no es el momento de parar porque también tenemos esta experiencia. Pues todo esto lo dice la inteligencia. La empresa TIC es el que integra la solución. Esta empresa de prevención de riesgos laborales le ha expresado sus necesidades y sobre todo le está hablando de la normativa que afecta, que es muy importante para desarrollarlo. ¿Y dónde acaba todo este? Bueno, este desarrollador TIC, su cliente es una empresa de prevención de riesgos laborales que quiere ofrecer mejor servicio a
sus clientes finales. Y al final vamos con un cliente final, que es donde se hace este testeo, este pilotaje, ¿no? Al final esto es la sociedad, nuestro proyecto, ¿cómo impacta en la sociedad? Pues al final impacta en los curritos que están aquí trabajando en esta empresa que trabaja en condiciones de calor, ¿no? Pues aquí tenemos la sociedad, la cuádruple hélice. Vamos a un tema no tanto de salud, sino quizás más sociosanitario, siguiendo el mismo modelo, pero aquí nos saltamos esta parte del medio de cliente. Pasamos de la empresa que lidera el proyecto directamente al usuario final. De esta manera, tenemos a un desarrollador TIC que tiene una solución para mantener en contacto a las personas en residencia con sus familiares. Hay que dotarle, esto es muy interesante, hay que dotarle de este cariz científico a este proyecto y tenemos a un grupo de investigación en psicología pues preparando una serie de consultas a los usuarios finales basados en una serie de estándares que hay y bueno, pues dotamos de esta parte científica. Y además, como pasa en el caso anterior, necesitamos un proveedor TIC para que haga una parte del desarrollo informático de alguna de las cosas que ellos no tienen capacidades o no controlan lo suficiente, e igualmente se incorpora un módulo de inteligencia artificial para preparar estos recuerdos, esta parte de servicios que hace esta aplicación. ¿Dónde lo pilotamos? En un balneario, ya he dicho antes, bueno, personas mayores, activas probablemente, quizás no es el principal cliente objetivo o usuario objetivo, pero tenemos ahí un primer pilotaje. En las residencias, ¿para qué vamos a hablar más? Y también en la atención domiciliaria, hay personas en su casa que a lo mejor están desconectados de la familia y también les puede interesar esta solución. ¿Vale? Bueno, os he contado cómo integramos los proyectos y dónde incorporamos la parte de cuádruple hélice, que era un poco la pregunta principal que me hizo Rafa en su momento. Y en este minuto y 15 segundos que me queda, de acuerdo al reloj que he puesto, vamos a hablar cómo podemos colaborar. Normalmente, a las empresas les resulta fácil colaborar con los centros de investigación, llamadlo como queráis, cuando tienen necesidades. En nuestro caso, con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, ya hemos hecho varias llamadas cuando se han necesitado servicios científico-técnicos o cuando hemos necesitado estudios clínicos. Estudios clínicos observacionales o no necesariamente un estudio clínico de libros, sino muchas veces tener un principio de evidencia de que lo estamos haciendo bien. No, estos proyectos no tienen que ser necesariamente proyectos públicos. Por ejemplo, la empresa de nutracéuticos demanda las dos cosas, servicios técnicos científicos y para vender en ciertos mercados, como por ejemplo en Alemania, necesita hacer un estudio observacional pequeño que diga que esto parece que funciona. Entonces, si tiene esto, vende en este mercado. Con lo cual, bueno, tenemos mucho interés en el Instituto de Investigación Sanitaria por estas cuestiones de desarrollo de productos nuevos o de entrada en mercados nuevos. Como digo, no necesariamente financiados por vías públicas. Y también al revés. Nos podéis llamar en el momento que necesitéis cualquier tipo de contacto con el sector empresarial. Por ejemplo, hubo una convocatoria del Gobierno de Aragón de comienzos de año que nos llamaron dos investigadores de Araiz, porque Araiz les picó con esta ayuda. No recuerdo cómo se llamaba, pero al final necesitaban tener una cesión de recursos, de equipamiento o donaciones económicas por parte de empresas para sus proyectos de innovación para tener más puntos y tener, evidentemente, más opciones para pillar esta financiación pública para su grupo de investigación, que creo que era personal para una persona durante 2 años. Me parece que era una cosa así. Entonces, bueno, pongo ejemplo también de que siempre estamos un poco faltos de cariño por parte del mundo investigador. Parece que nos acordamos nosotros más de ellos y en este caso estuvo muy bien esta convocatoria del Gobierno de Aragón porque forzaba a relacionarse con empresa y al final es lo que nos pasa un poco en el clúster, ¿no? Que al final cuando te relacionas, cuando hablas, cuando ganas confianza personal, van saliendo más cosas. Entonces me parece súper chulo que haya más relación que nos puede llevar a más cosas. Vale, me he pasado 1 minuto y medio. Hasta aquí quería yo contar cosas. Entonces, bueno, Rafa, no sé si hay preguntas, si me quieres hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que queráis, estoy a vuestra disposición.